Muy bueno. Bueno, muy bien. Se manifestaron, yo creo muchos, honestamente, y otros sin saber que estaban siguiendo a unos fiscales, por lo menos sospechados de corruptos, ¿no? Pero esta semana hubo un Elige tu propia aventura. No sé si usted seguramente, Víctor Hugo, vio, ¿no? Sobre todo con la testigo falso, la testigo que no sé cómo llamarla, que según Clarín había ratificado, según La Nación había rectificado, yo creo que a La Nación les pareció demasiado. Dijeron, bueno, muchachos, hasta acá los acompañamos, pero en esta no lo podemos seguir. Porque era el mismo día, dos diarios generalmente amigos en los títulos, no pudo sostenerlo. Y no pudieron sostener lo que ya iba a ser verdad, o lo que ya era verdad, ¿no? Y por otro lado, se fijó, yo la semana pasada dije aquí que había un golpe en marcha, y alguno, malintencionadamente, entendió que yo hablaba de la marcha del miércoles, y no estoy hablando de eso, no voy a ser tan estúpido de pensar que una marcha puede voltear un gobierno. Bueno, de la Rúa pudo, pero quiero decir, no va a voltear un gobierno una marcha, pero sí es verdad que cuando hay un golpe, fíjese, el Poder Legislativo cierra, al Poder Ejecutivo lo echan, y con el Poder Judicial brindan. Por lo que he leído, la marcha de Corpus Christi antes de la caída de Perón, en junio de 1955, fue el preámbulo de los bombardeos que se produjeron y 2 o 3 meses después el golpe de Estado. Sí, hay una confabulación de ese tipo. La suma, no la marcha, que por otra parte tiene un valor democrático muy importante. Es muy bueno que también esa parte de la sociedad, bajo sus paraguas de gente próspera, muy bien titulado por Página 12, bajo el paraguas de la muerte, es decir, bajo la protección de la idea de que aquí hay un crimen y un crimen del Estado, puedan salir y manifestar. Yo creo que es bueno verlos con esa libertad, recorrer las calles como si fueran los dueños, insultando, diciendo por lo bajo o por todo lo alto las cosas más descabelladas, puede pensar uno, o las cosas más sublimes, pensarán otros, pero diciéndolas sin correr el mínimo riesgo. Yo creo que en líneas generales, vieron que hay un récord de los 100 metros que parece insuperable. Ya cómo va a ser el hombre para correr más veloz que 9 segundos 8 décimas. ¿Cómo van a hacer para mentir más que lo que han mentido en este tiempo? ¿Cómo van a hacer para ser más cínicos y más hipócritas de lo que han sido en este tiempo? Se están superando todos los récords posibles. No creo que lo que venga pueda ser peor, porque los que se instaló esta semana, esa marcha que es el monumento al engaño, porque estamos hablando, y muchos soslayan el tema por lo que sea, y yo respeto que lo hagan así, pero no es mi caso. Estamos hablando de alguien que se suicidó en la coyuntura dolorosa, pavorosa, terrible y trágica de un hombre que se quiebra justamente en forma especial por culpa de los que lo usaron y lo lanzaron a esa aventura en la que, como decía Moreno Campo, o Zaffaroni, o Mayer, o Arlanian, no tenía el mínimo fundamento y era absolutamente insustancial. Ese hombre quebrado por la discusión que tenía con su familia, ante la cual ya no tenía manera de presentarse, los WhatsApp intercambiados con su exmujer lo demuestran, que era usado de la manera pavorosa que, por eso es que no se plantean o no quieren plantearse que sea suicidio, porque de un lado o de otro siempre están expuestos a tenerse que interpelar. ¿Qué hicimos nosotros para que Nisman se suicidara? ¿Qué hicieron las diputadas que por mandato del gran poder mediático del país iban a buscarlo para usarlo en los canales y en el Congreso? A ese hombre quebrado porque se dio cuenta que ya no tenía el apoyo de la Interpol. Él menciona mucho, no sé si leyeron la denuncia, él menciona muchísimo a Ronald Noble, porque tiene la certeza de que ese es el hombre clave, y ese hombre dijo que había mentido en esos mismos días, sábado a la tarde. ¿Cómo se encuentra? Usado por las diputadas que en nombre de lo mediático y de la oposición iban a tratar de ayudarlo para lo que ya era una empresa imposible. Ellas fueron las que lo quisieron llevar al Congreso. Si él hubiera hecho la denuncia como pensaba y se iba otra vez a Europa, Nisman quizás estaba vivo. Pero ese sábado a la tarde, Noble le había dicho que era un mentiroso. Los diputados ya no podían ayudarle. Los espías a los que llamaba ya no le podían aportar las pruebas que estaba necesitando. Su familia le reprochaba la conducta que había tenido porque lo tomó muy de sorpresa a cada uno de ellos, la decisión que había tomado para volver. Venía de años y años de frustraciones. El rechazo de los familiares de las víctimas de la AMIA,
en esta marcha es claramente demostrativo de lo que Nisman fue en la causa. Una verdadera frustración. Un hombre que puso de rodillas a la justicia y al país ante la Embajada de los Estados Unidos, yendo permanentemente a ver cómo tenía que hacer las cosas. Un acto de sumisión que no sé cómo se tolera, cómo se puede comentar sin que algo muy fuerte crezca en las entrañas de las personas. Yo presenté el libro Politic Leak con Santiago O'Donnell y desde entonces vengo hablando, a tal punto que un día Nisman llamó a la radio, mortificado por lo que yo estaba diciendo. Una cosa muy extraña, porque tampoco era una crítica demasiado dura, era una mención a lo que estaba sucediendo, porque le importa lo que se decía de él. Los diarios lo habían abandonado, poco menos, porque por lo menos se hacían preguntas que él sabía que iba a tener que afrontar en el Congreso y para las que no tenía ya respuestas. Todo esto actúa en un hombre vulnerable, evidentemente, por su altísima autoestima, por sus frustraciones de tantos años, que decide quitarse la vida, que pide desesperadamente un revólver a Benítez, al custodio, después a Lagomarsino, que llama a la casa de Lagomarsino: ¿cuándo me traes el revólver? Porque le daba vueltas en la cabeza que se iba a suicidar. No sabía exactamente si se iba a animar, porque hay que tener también un dato de coraje personal para darse la muerte de esa forma. Solo en su departamento cerrado por dentro, con huellas que todas son absolutamente de él, en la sangre, en la ropa, en el revólver, en los cartuchos, en todo absolutamente, sin que haya arrastre, sin que haya nada. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo podemos pensar que es un crimen y encima un crimen del Estado? Que si la presidenta lo hubiese cometido, porque es lo que pretenden para salir a pedir justicia, además de asesina, sería más que eso todavía estúpida, porque ese crimen es un disparate desde el punto de vista hasta intelectual, porque ya lo tenían totalmente dominado a Nisman antes de que llegara al Congreso, porque no iba a poder sostener lo que tenía para decir allí. Entonces se quiebra y se suicida, y por eso la marcha, que está organizada estrictamente por Héctor Mañeto y por el Grupo Clarín, no por estos títeres que llamamos fiscales, y que tenían que escuchar en sus oídos justicia, justicia. ¿Cómo pueden ellos resistir Campagnoli, Molde, Ple, Marijuán? ¿Cómo podían Stornelli, que dice que puede haber un próximo muerto, habrá un próximo suicida en todo caso? ¿Cómo podían escuchar a ese pueblo que bajo el paraguas les decía justicia, justicia, a ellos que parecen empeñados en no hacerla? Por eso entiendo que es un simulacro pavoroso lo que ocurrió. No culpa de la gente. La gente cree. Muchos hacen fuerza para creer en nombre del odio que sienten, no ponen nada de su inteligencia al servicio de tratar de entender de qué se trata y van a gritar un crimen que no se cometió, y muchísimo menos el Estado. Y no se animan a plantearse el suicidio, porque si hay suicidio, y sobre todo si hay suicidio inducido, ellos son los culpables. Los diputados que fueron a llevarlo, a tironearlo, como si no alcanzara con el disparate de la denuncia jurídica para que fuera el Congreso, pensando que iban a estar ellos nada más y que lo iban a usar ellos. Cuando el oficialismo dice vamos a ir, ahí empieza a nublarse. Tanto los diputados que dicen ¿cómo hacemos ahora? Porque le van a preguntar lo que inexorablemente tenían que preguntarle. 90 veces habla en la denuncia de las alertas rojas, y Noble, al cual él menciona en la denuncia, dice que eso es mentira, mentira. Esa es la palabra que dijo Noble. Y los negocios de grano y de petróleo para nada se habían producido. Es decir, estaba completamente vacía, como sigue vacía la denuncia, a tal punto que Policita, a nombre de Clarín, una vez más, presenta la denuncia. Estoy un poquito largo. No, tranquilo. Presenta la denuncia y la recorta al máximo, le saca 200 páginas, porque hay 200 páginas que son hojarasca, y trata de aferrarse a unas pocas, a un cuarto, un quinto de lo que es la denuncia, para poder sostenerla todavía y para seguir dándole a estos medios de comunicación que no paran de mentir, que dijeron que la puerta estaba abierta, que dijeron que la bala partió a 15 o 20 centímetros, que dijeron que había un pasadizo secreto entre los apartamentos de Le Parc, que había un chino que vivía al lado y que no aparecía, que dijeron que la puerta estaba abierta cuando la había abierto en primera instancia la madre. Sí, estando la madre presente todo esto. Con la madre allí, y lo que quedaba era la parte de abajo. Jugaron con el título en la primera página y con esta testigo, que hay que recordar, no es la primera vez que Clarín planta un testigo falso. Ya lo hizo en el caso Ángeles.
En el caso Ángeles también plantó un testigo, una mujer que en Comodoro Rivadavia escuchó a una persona que presuntamente vivía en el edificio de Ángeles, que eran dos hermanas y que una le había contado que ese día de la desaparición de Ángeles había aparecido por una discusión que se había escuchado en el pasillo del padrastro de la madre y de Ángeles por cuestiones sexuales, que vino Bernie al edificio a ofrecer 25.000 pesos apartamento por apartamento para que se callaran, para que silenciaran lo que habían escuchado. Y esa mujer, mandada por el diputado Costa, vino a Clarín, y Clarín, para evitarle, como hicieron ahora, que sea un testigo falso, porque si declara ante la justicia, se convierte en un testimonio falso. Pero si declara en un grabador a un periodista, no. Entonces trajeron al periodista de policiales de Clarín y se lo dieron a los abogados, que naturalmente tenía que plantearlo al juez. Y el juez Ríos, por ese testigo falso, no existían las dos personas que supuestamente vivían en el edificio, sacó a todo el edificio de Ángeles a las 9, 10 de la noche para preguntarles, los llevaron en furgonetas, para preguntarles a todos si era verdad que Bernie les había ofrecido 25.000 pesos a cada uno por silenciar a los que hubieran escuchado. Es la segunda vez grave que lo hace. Entonces, todas estas mentiras de Clarín, lo que mintió con el testigo falso el día anterior a la marcha, lo que mintió el lunes cuando dijo a 2 días de la marcha que como el arma, otra vez habían alejado de nuevo el arma, no se trataba de algo que llevaba a pensar en el crimen, para que la gente fuera a pedir justicia por un crimen. Bueno, hoy ponen tapa que es un crimen. Eso te iba a decir, la tapa de hoy. Hoy la tapa de hoy de Clarín dice el crimen de Nisman. Porque lo necesitan. Yo entiendo perfectamente a la familia cuando dice es un crimen, porque se tienen que interpelar si no. Entiendo hasta las diputadas que lo arrastraron de esa forma. Pero Clarín es pura miseria espiritual. Clarín es el diablo. Yo creo que hay un Dios, ahora que también la Iglesia salió, como siempre, para bochorno de los que somos católicos, por lo menos de una manera, a hablar de justicia independiente. Justo ahora, cuando le dan otra vez a Clarín la cautelar en la Cámara, la misma Cámara de siempre, cuando es condenado Vudú por una Cámara a la que el grupo Clarín amenazó de escrachar a ellos y a sus hijos si fallaban en contra, como no podía suceder. Y sale la Iglesia a decir lo que está manifestando. Es todo un profundo acto de hipocresía y de mentira, manejado, iba a decir, ya que mencioné la Iglesia. Yo creo que hay un Dios que construimos todos. Hay un Dios que con nuestros defectos, nuestras miserias, nuestras limitaciones, nuestras tentaciones, es un Dios más bueno, es un Dios solidario, es un Dios que se ocupa del otro, es un Dios que quiere un mundo mejor. Y enfrente está el diablo, que también es una construcción de los hombres, una construcción de tipos como Mañeto y su tropa. El diablo juega cara a cara al truco todos los días con Dios, y la verdad es que le gana. Porque esto que nos está pasando esta semana es un triunfo extraordinario de la mentira, de la hipocresía y del cinismo, de estos inimputables, de estos verdaderos impunes que están manejando el país desde un medio de comunicación. Discúlpeme que me fue un poco largo. Extraordinario, Víctor Hugo. No hay disculpa. Bravo. Extraordinario. Bueno, Bien. mientras tanto ahora apareció, usted nombraba al chino, bueno, hoy apareció un supuesto desertor iraní que salió por el ventilete del baño. Un ventilete de un baño es así más o menos. baño de o sea que es Nisman. contorsionista. Pero además de eso, es un desertor del régimen iraní que evidentemente quería favorecer a Irán. Es el primer desertor que quiere favorecer al país Sí, del que deserta. Pero esto es lo que hoy se está manejando ya, que seguramente mañana va a salir publicado como otra de las posibilidades. Se superan, las ficciones se superan. Bueno, y esto sigue pasando y vamos a ver, yo creo que no pasa el viernes sin que todos los integrantes del gabinete estén procesados por algo. Esa es mi sensación. Tiene una metralleta judicial, el hombre más poderoso del país. Tiene una metralleta de jueces, de fiscales, de cámaras. Es muy doloroso lo que ocurre, muy apabullante, muy asfixiante, muy abrumador. Y quiero saber qué orden les va a dar a los diputados de la oposición con respecto al discurso de Cristina del 1 de marzo. Seguramente va a darse una orden de levantarse en público, lo que más... Ya no necesitan órdenes, ya saben lo que tienen que hacer. Muchas veces los periodistas dicen, a mí nunca me dicen, Claro, nunca me verdad. dijeron que lo que tengo que decir. Lo saben. Sencillamente lo saben. Sí. Bien. Bien, vamos a continuar. Sí, cambiemos de tema. Vamos a cambiar de tema y vamos a ir a raíz de
a raíz de una inquietud que nos dejó Cecilia En el Roth. último programa del año pasado. ¿Te acuerdes? Sí, señor. ¿Te acuerdas? El año pasado que Cecilia Roth nos visitó, nos dejó una inquietud con respecto a que ella se conmovía mucho con la musicalización en el cine. A veces. A veces. A veces decía le que gustaba, a no veces le- no le gustaba, sí. es cierto. Y como son dos, sabemos que son dos pasiones de Víctor Hugo, le regalamos este informe para que lo disfruten.